Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver tiene por título Ser como Cristo. Y el texto que vamos a utilizar como base de fundamento donde estructuramos esta nuestra enseñanza se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 28 y 29, y dice así la bendita, poderosa e infalible palabra de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el verdadero propósito que Dios tiene trazado para la vida de todos y cada uno de los creyentes. Ser como Cristo. Ese es un propósito que sale del corazón de Dios. Es una intención divina. Ser como Cristo. Cristo es el prototipo, el ejemplo de vida. Cristo es la conducta que agrada al Padre. Y la idea que Dios tiene para todos y cada uno de los creyentes es forjar, reproducir el carácter de Jesucristo en la vida de todos y cada uno de ellos, de todos los creyentes. De hecho, no hay un cristianismo sin tener el carácter de Cristo, el pensamiento de Cristo, el sentimiento de Cristo. Aún el apóstol Pablo bien lo dijo: haya pues en ustedes este mismo sentir que hubo en Cristo. En todos los creyentes tiene que manifestarse la vida de Cristo. Si hay algún creyente, pero no muestra el carácter de Cristo en su vida, entonces simplemente lo que está viviendo es una religión y no una realidad en Cristo. Porque una vez que aceptamos a Cristo en lo profundo de nuestro corazón, empiezan a suceder cambios, empiezan a aflorar y a manifestarse la vida de Cristo en nosotros. Es un propósito divino que Dios tenía trazado de antemano. De hecho, bien puedo decirles que ese es nuestro destino como creyentes, es ser como Cristo. A eso precisamente estamos destinados por Dios el Padre. Y como la Escritura dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les van a ayudar a ese propósito. El propósito es que el carácter de Cristo se vaya forjando y reproduciendo en nuestras vidas, y todo va a contribuir para ese mismo propósito, para que Cristo pueda ser manifestado y magnificado en nuestros cuerpos mortales, se pueda ver la vida indestructible de nuestro Señor Jesús. Este es verdaderamente el propósito de todo creyente. No hay cristianismo sin el carácter y pensamiento y sentimiento de Cristo. Todos fuimos llamados por Dios con ese propósito. Estamos destinados a ello, y la Escritura también nos muestra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, la obra efectiva de poder espiritual que hace Dios en nuestras vidas para forjar esa imagen en nosotros. Y dice así: por tanto, nosotros todos,
mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu. El Espíritu Santo opera y obra de una manera efectiva, produciendo en nosotros esos cambios divinos y gloriosos y maravillosos. El Espíritu Santo está reproduciendo el carácter de Cristo en la vida de todos y cada uno de los creyentes. Por eso mismo he dicho, nadie puede seguir siendo el mismo. Una vez que se aceptó a Cristo en el corazón, de ahí en adelante empieza esa transformación, ese cambio glorioso. Empezamos a adquirir esa semejanza que es Cristo en nosotros. Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando vino Cristo a este mundo, a través de su vivir humano, logró ese nivel glorioso, esa forma de vida, esa conducta que le agrada a Dios. Y una vez que lo logró en su totalidad, un nivel de perfección máximo, entonces este es el prototipo de vida, el ejemplo, la conducta para todos los demás creyentes. No podría haber otra forma de vida cristiana que no tenga que ver con la forma de vida de Cristo, con la que Él vino a modelarnos, a enseñarnos, a demostrarnos una forma de vida poderosa y efectiva, siempre en servicio a Dios, siempre en servicio a la humanidad, en disposición. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender de Él y permitir que sea Cristo en nosotros, esa manifestación. Que no seamos nosotros, sino Él en nosotros. Cuando permitimos que Cristo lleve adelante estos cambios en nuestras vidas, entonces lo que se estuviera manifestando al mundo es la vida indestructible de Cristo a través de nosotros. Estos cambios son muy importantes. Él vino a lograrlo y a conseguirlo. Y de hecho se llevó adelante ese proceso cuando llamó a los discípulos para trabajar en ellos de una manera que ellos fueran siendo modificados y reemplazados en actitudes y en características que no están de acuerdo al reino de Dios, ni tampoco a la imagen de Dios. Y Cristo mismo forjó en ellos este tipo de conducta, estas características, estas virtudes que son divinas. Las forjó en ellos, trabajó en ellos, para que después ellos llevaran adelante este proyecto. Para que cuando la gente los viera a ellos, es como ver a Cristo en ellos reflejado. Y de eso, esto llegó a tal nivel que a los mismos discípulos les llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque veían el reflejo, la manifestación de Cristo en sus vidas. Y por eso mismo yo digo que no puede haber ni un cristianismo que no tenga el mismo carácter, la misma personalidad de Cristo en la vida de ellos. Todos fuimos llamados para ese propósito. Eso sale del corazón de Dios. Es un propósito divino. Y la misma Escritura nos dice en el libro de Efesios que con esos propósitos es que Dios estableció una iglesia. Cristo mismo fundó la iglesia, pero no para que cada quien viviera de una manera que le parezca conveniente, sino que todos viviéramos conforme al ejemplo de conducta que Cristo nos dejó trazados. Haya pues en ustedes este mismo
sentir, tengan el mismo pensamiento de Cristo, la misma conducta de Cristo, la misma intención de servir a Dios con pasión. Y dice así la poderosa palabra de Dios en el propósito de para qué precisamente se fundó una iglesia. Y dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos los creyentes lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la norma a lograr. Ese es el verdadero propósito. Ese es el nivel. De hecho, bien se ha dicho que esa es la meta suprema de todo creyente: ser como Cristo es. Muchos llegan a pensar que esto se va a suceder en el arrebatamiento, que de aquí a allá va a haber una transformación y entonces seremos igualitos a Él. Y aquí en esta vida se pretende vivir una vida desordenada, una vida deformada, que no tiene ese impacto de gloria. Pero la situación no es así. Aquí en esta vida es donde debemos de adquirir esas virtudes que le asemejan a Él, que lo representan a Él, que lo manifiestan a Él. Tenemos que mostrar que Dios vive en nuestro corazón, que Jesucristo se expresa a través de nosotros. Es tan importante que logramos entender esto, porque si no, nos llegamos a parecer a Cristo en vida, entonces habremos fracasado como creyentes, como discípulos, porque el discípulo hace lo que su maestro hace. Él es nuestro ejemplo de conducta y nosotros estamos destinados y llamados con ese propósito para imitarlo a Él, para ser como Él, para permitir que Cristo se reproduzca en nuestras vidas y se manifieste. Es tan importante. Yo entiendo bien que hay un tiempo para que se empiecen a ver esos cambios gloriosos, para que se empiece a ver en la vida de los creyentes ese perfeccionamiento. Hay un tiempo oportuno. Y está bien, no se le puede requerir ni al año ni a los 2, tal vez a los 3 ya se debe de empezar a ver ese cambio, esa transformación. El Espíritu Santo ya debe de haber logrado un avance significativo en tu vida, transformándote y cambiándote. Es importante, el Espíritu Santo está obrando día con día y emplea todos los medios y todas las circunstancias se emplean para ese mismo propósito, para desarrollar el carácter y la actitud de Cristo en tu vida. Así es precisamente como Cristo lo logró en este mundo. A través de circunstancias logró perfeccionar esas virtudes que en Él se manifestaban. Y es precisamente lo que todo creyente tiene que hacer a través de las circunstancias. Permitir que el Espíritu Santo perfeccione esas virtudes en nuestra vida para que Cristo sea manifestado y magnificado en nuestros cuerpos mortales. Si no logramos estos propósitos, sucederán cosas trágicas. La Escritura nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Ha pasado el tiempo, un buen tiempo, un largo tiempo, y Cristo aún no se manifiesta en la vida de estos creyentes. Están llenos de conocimiento, de teologías, pero la vida de Cristo no se manifiesta. Por eso
en este clamor desgarrador del apóstol Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha forjado en sus vidas, se ha manifestado en sus vidas, que claramente se vea que están en Cristo y Cristo está en ustedes. Cuán importante es eso. Aún en la iglesia de Corintios se les denominó niños en Cristo, porque seguían haciendo cosas infantiles, de división, de problemas, de disgustos, de estar murmurando y criticando y comiéndose los unos a los otros. No es posible. Tenemos un gran ejemplo de conducta. Todo creyente tenemos que demostrar que Cristo vive en nuestro corazón. Y Cristo se tiene que manifestar en nuestras vidas para la gloria y para la honra de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos y con cada uno de ustedes. Amén.